Universidad de Florida y en el 2007 fui a la Universidad de Hannover en Alemania. Esos programas, y pues, si alguien en Google escribe REU, se llaman Research Experience for Undergraduates, pueden encontrar diferentes. Hay creo que casi 150 en los Estados Unidos. Son solamente los Estados Unidos. Son para ciudadanos americanos. Y pues son excelentes. Conoce gente de todas las diferentes universidades y básicamente es una gran herramienta para todas aquellas personas que piensan entrar a escuela graduada, pero no están seguros, no saben si el compromiso es para ellos, no saben qué significa hacer investigación, cómo es la vida en un laboratorio. Y de hecho, yo pues mi trabajo es en una universidad, sigo haciendo básicamente lo mismo. Y pues ahora ya estoy en ese proceso de transicionar de ser una persona que entrena a una persona que entrena a otros. Estoy en el proceso de hecho de escribir uno de esos REUs y espero que para el verano del 2020 aquí en la Universidad de California en Irvine haya un REU de neurociencia y yo sea el director del programa. Estoy trabajando en eso. Esas son las experiencias, como que básicamente yo me he dedicado a lo que es lo que le llaman en Estados Unidos el higher education, que es esa educación después de tu bachillerato y durante tu bachillerato. Eso es algo bien importante a todo aquel que sea universitario, le interese la ciencia, que es una buena experiencia que mucha gente no reconoce, ni sabe que existe. En Puerto Rico bien poco. Yo, ¿verdad? Trasladándome al pasado, allá al 2004, que fue mi primer año en la universidad, yo vengo de una familia pobre. Mi mamá no trabajaba y yo perdí a mi papá apenas cuando tenía 2 años. ¿Verdad? Soy un estudiante, o fui un estudiante de bajos recursos, y eso a mí me causaba miedo porque decía, ¿y cómo puedo yo ir a estudiar a Estados Unidos? ¿Cómo puedo yo ir a estudiar a Europa? Yo no tengo ningún tipo de ingreso. Sí. Yo no tengo una familia que me pague, diga, o me preste dinero, hey, pues toma aquí, y ¿verdad? Si cuando te haga un profesional, pues me lo devuelve. ¿Qué tan, qué tanto gasto cubren estos programas y qué tanto recurso necesitaría un estudiante? Depende qué tipo de programas estás hablando. Por ejemplo, si tu idea es hacer un intercambio que conlleva que puedas hacer un semestre de tus estudios en alguna otra universidad, pues tradicionalmente tienes que cubrirlo todo tú. Estos programas que solamente son de verano, no te llevan a crédito académico. Simplemente tú tomas tus veranos libres y trabajas. No conlleva nada de costo. Son competitivos. Tienes que competir contra mucha gente que solicita en los Estados Unidos. Y una vez, si te aceptan, pues ellos pagan todo y te dan un estipendio. Y muchas veces ese estipendio es mucho más alto de lo que vas a gastar. Básicamente yo fui a los 3 sitios. Fui a Ithaca en Nueva York, fui a Gainesville en Florida y fui a Hannover en Alemania y no gasté un solo centavo de mi dinero, al contrario, me sobró, me daba, porque tradicionalmente los estipendios son de $4,000 o $5,000. Entonces, si algún estudiante subgraduado está pensando, es una buena oportunidad de trabajar y mejorar su resumen. Si está contemplando ir a escuela graduada, inclusive ayuda si vas a terminar en tu bachillerato y continuar o estudios profesionales. Y estudios profesionales se refieren a estudiar leyes, medicina, de escuela dental, ese tipo de cosas, o algún estudio graduado que no sea un PhD, básicamente. Psicología. Oh. Psicología. Gracias por esa información, ¿verdad? O sea, como te digo, mira, yo mismo no lo sabía y mira qué bueno, ¿verdad? O sea, que no tienen que tener, ¿verdad? No tienen que tener ningún tipo de miedo. Bueno, simplemente necesitan lanzarse. Sería bueno que si la gente que lo escuche comparte, le den apoyo y particularmente traten de contactar personas que estén en su universidad que les puedan ayudar
Porque eso es uno de los problemas que sufren los estudiantes que son pobres, que no tienen recursos, no tienen ese contacto ni tienen esas habilidades que muchas veces se pasan de sus padres hacia los niños. Por ejemplo, y básicamente lo que se conoce en Estados Unidos, lo que son first generation students, estudiantes de primera generación, existe mucho ese miedo. Y eso es algo que pues, a mí particularmente me gustaría no fomentar y ayudar a la gente, a los más que se puedan en lo que sea. Yo particularmente no tuve ese miedo gracias a mi madre, que en mi familia hay un alto grado de escolaridad, a pesar de que no eran todos escuelas graduadas. O sea, nunca le tuve miedo a la universidad, pero sé que eso es un problema grande y muchas veces si se acercan a algún profesor, muchos de nosotros estamos dispuestos a ayudar y a educar. A ver, eso nos dedicamos y a orientar en cuáles son las posibilidades. Los emails de los profesores son públicos. Usted puede entrar a la universidad, X universidad de tal, el nombre de la persona, probablemente van a ver un profile y van a ver su email. Pueden escribir emails, los profesores tienden a ser buenos contestando, la mitad de ellos. No, y ahora con la tecnología también, ¿verdad? Uno de los lugares famosos es el Twitter. Y yo mismo tuve la experiencia, yo estaba buscando un estudio de economía y le escribí, ¿verdad? Compañero de nosotros, Steven González, y Steven me refirió a un economista y por Twitter yo le escribí y no tardó ni 5 minutos en contestarme y yo no soy nadie famoso ni nada por el estilo, o sea, es la disponibilidad, ¿verdad? Que realmente estas personas tienen, pero muchas veces por miedo y por el título de pequeño, ¿verdad? De apenas 18, 22 años, no tenemos la iniciativa o no tenemos el valor de preguntar. Y realmente, ¿verdad? La peor pregunta es la que no se hace. ¿Verdad? Para continuar un poco aquí con una serie de preguntas que te tenía. Cuando terminas tu estudio en Puerto Rico, en la UPR Río Piedra, veo que continuaste estudios posgrado en la Universidad de Florida. ¿Por qué la Universidad de Florida? ¿Qué te llevó allá? Pues allí yo conocí, como fui de estudiante de verano, con la persona con quien trabajé, pues me ayudó a entrar al programa graduado de física allí. Es uno de los mejores programas, o sea, la Universidad de Florida es una de las mejores 10 universidades públicas en Estados Unidos. Pues, tuve suerte de entrar, básicamente. Y nada, yo estaba buscando universidades buenas en donde hacer un doctorado en física y por suerte me aceptaron allí y allí estuve por 5 años haciendo mi doctorado. Perfecto. Una vez terminas tu estudio en Florida, ¿qué hace Luis después de graduarse a la Universidad de Florida? Pues como mi interés es ser profesor y ser lo que se llama en Estados Unidos un tenure track, que son esos profesores que reciben la permanencia, el famoso tenure, que en Estados Unidos se habla mucho. Pues siempre me interesó eso, pues me quedé como como investigador postdoctoral que es otra etapa de entrenamiento. En Florida también, en el departamento de psiquiatría, aplicando lo que aprendí de física y lo que es MRI y modelos de conectividad a condiciones neuropsiquiátricas. Y estuve por allí por 5 años hasta que ahora el año pasado estoy aquí como profesor de investigación en la Universidad de California en Irvine. Básicamente tuve otro proceso de entrenamiento que ahora en el clima que se encuentra la investigación y la academia en los Estados Unidos es bien competitivo y es casi imposible tener una posición de profesor sin hacer un postdoc. Eso es un paso necesario en lo que es la ciencia, lo que son las ciencias naturales o las. Perfecto. En cuanto a tu carrera universitaria, ¿podrías destacar algún reto en específico que tuviese o realmente fue
bastante placentera y fue bastante smooth. Bueno, el mayor reto fue la escuela graduada. Eso era difícil, particularmente en física. Y como mayormente en Estados Unidos es bien común que los programas graduados en física se estructuran, es que ese primer año te ponen un currículo de clases bien denso. Eso es bien, bien complicado y bien difícil ese primer año. Y pues eso fue algo bien difícil donde uno está pues, todo el tiempo estudiando, tratando de entender lo que es la física y la matemática de la física, que no es sencillo. Y, y eso pues diría yo que fue lo más complicado. Para mí lo que es después el proceso del PhD, la investigación, escribir la tesis, defenderla, para mí no fue tan traumático como fue para otras personas. Pero ese primer año fue bien complicado. Particularmente viniendo de Puerto Rico, que a pesar de que uno es bilingüe, y yo tuve 3 veranos viniendo a Estados Unidos, pues uno no es completamente bilingüe, no tienes esta costumbre de estar hablando todo el tiempo en inglés, escuchando americanos, gente con diferentes acentos, con diferentes estilos de hablar, y después que eso sea algo tan riguroso en términos de tu entrenamiento, que tus clases dependen de eso. Pues eso fue una de las cosas más complicadas. Y también la diferencia entre las culturas de viniendo de Puerto Rico a Estados Unidos. También fue lo más complicado. Fue ese primer año saliendo de Puerto Rico. Pero después ha sido... Ya que hablas de la cultura y las diferencias, ¿verdad? Y la adaptación realmente, ¿cuánto tiempo entiendes que te tomó adaptarte? Porque sabemos que viniste y, o sea, venía y te ibas, pero ya cuando llegas a estudiar a la Universidad de Florida, llegas permanente. Eh, ¿Cuánto estimas? ¿Fueron meses? ¿Fueron años, verdad, para esa adaptación? Es raro, es difícil contestar esa pregunta así porque cuando entro a la Universidad de Florida, desde el día 1, en la escuela graduada, tú empiezas de lleno en las clases, son cursos y son conceptos complicados. Como que no tuve mucho tiempo de distraerme. Y otra cosa, que también la rigurosidad de la escuela y de las clases y del currículo de un doctorado en física hacía que te unieras más a tus compañeros. Uno estaba siempre discutiendo las asignaciones. Por ejemplo, tenía 3 clases 3 veces a la semana. Los martes y los jueves eran libres. Pero los lunes siempre había una asignación que había que entregar el miércoles, otra de otra clase, y el viernes otra de otra clase. Y no eran asignaciones complicadas que tú terminabas en 2 horas. Lo bueno de un programa doctoral, que eso he notado que es bastante común en Estados Unidos, es que ese primer año los programas tratan de unir a los estudiantes. Por ejemplo, nosotros en Florida teníamos un pasillo que todas las oficinas eran de los estudiantes graduados. Todos estábamos juntos y nos movíamos entre las oficinas y ayudaba como uno conociera a los demás, aprendiera de los demás y a la misma vez uno no se aislara. Siempre hay cierto tipo de aislación. Los americanos tienden a unirse entre sí. Los chinos andan orientales. Los indios tienden a unirse entre sí y uno los entiende. Para mí solamente tuve suerte de que había otro estudiante de Puerto Rico. Me pasé bastante con él ese primer año. Y había otro puertorriqueño, pero era de Orlando. Habíamos 3 puertorriqueños. Y pues nos mantuvimos bastante unidos. Obviamente habían otros americanos y otros chinos con los que interaccionaba, pero mayormente me mantuve con ellos. Y casi siempre el enfoque era la clase, la asignación, los exámenes, los quizzes. Siempre te mantienen, y las escuelas graduadas todas son así. Ese primer año te ayuda a adaptarte, no a enfocarte en que estás en otra etapa, sino desde el día 1 te obligan a enfocarte en eso. Y eso es algo bueno de los programas y la escuela graduada. Te ayuda a madurar. Perfecto. Bueno, ya hemos hablado, ¿verdad? Bastante de tu estudio en la universidad, ¿verdad? Y desde la elemental, de tu niñez. Vamos a movernos ahora a, ¿verdad? Hablar de tu trabajo
de tu trabajo actual. Tengo una serie de preguntas aquí también. Una de ellas, ¿verdad? Es que, ¿cuál crees que puede ser